Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy César Castañeda, esto es Son Turisticón en Radio 13 Turismo, radio13.com.mx, y hoy tenemos como invitado a Víctor Báez, quien es presidente municipal de Pátzcuaro, en Michoacán, y que pues ha sido un gran impulsor del turismo en su destino, que es Pueblo Mágico, que aparte es un lugar con muchísima tradición y es un destino muy importante. México, bienvenido, mi querido Víctor. Muchas gracias, César. Qué amable la invitación. Un placer estar en tu programa. Gracias, de verdad. Al contrario, gracias por acompañarnos. Y bueno, para empezar el programa, vamos a hablar un poquito sobre algunas cifras. Acaba de publicar el SICTUR de la Universidad de Anáhuac sus datos para el cierre de junio. Y pues bueno, observamos en el turismo internacional un crecimiento muy importante por parte del mercado de Estados Unidos, comparado con el 2020, evidentemente. Crecimos 75%, pero todavía estamos 20% abajo del 2019. Países que le siguen en crecimiento son Colombia y Brasil, pero pues también vemos todavía grandes rezagos en países, por ejemplo, como Canadá o Argentina. Canadá trae menos 95% comparado con el año pasado y menos 97% con el año antepasado. Y Argentina trae un menos 81% con el año antepasado. Entonces, todavía tenemos pues mucho rezago en cuanto al número de visitantes, ni hablar de los países europeos que definitivamente pues, no están viajando hacia acá. Francia, Inglaterra, Alemania están totalmente fuera de las cifras. Pero bueno, pues por lo menos el mercado más importante y más grande, que es el de Estados Unidos, se ha venido recuperando. Las aerolíneas de Estados Unidos que hacen la conexión entre Estados Unidos y México también han tenido una recuperación importante. Y creo que bueno, pues por ahí es al menos una buena noticia, aunque estamos en un contexto en el que pues todavía no sabemos a dónde va esta tercera ola del COVID. Esperemos que no sea muy fuerte, pero bueno, pues sigue impactando al sector turístico. Eh, También, bueno, pues a nivel internacional, la Organización Mundial de Turismo señala que pues el mes de mayo todavía se mantuvo en suspenso justamente por este repunte, y se están buscando herramientas como el certificado sanitario para poder viajar, el de vacunación. En Francia ha habido una gran pues polémica por la exigencia de la vacunación para entrar a lugares públicos, etcétera. Pues sigue siendo todavía una incógnita, aunque ya hay mucho mejores cifras en muchas partes. Sigue siendo una incógnita lo que va a pasar para el cierre del año. Pero platícanos, Víctor, ¿cómo les está yendo por allá, por Pátzcuaro, en este sentido? ¿Qué cifras están manejando? Porque pues, evidentemente es un lugar que depende de manera muy, muy importante del sector turístico, ¿no? Bueno, César, yo primero agradecerte la oportunidad de poder saludarte a tu auditorio, de compartir esta información y también me das la oportunidad de poder expresar pues, la experiencia que hemos vivido en Pátzcuaro. Como tú sabes, he sido presidente municipal en 3 ocasiones y en estas últimas 2 ocasiones que he sido presidente de manera continua, me ha permitido y nos ha permitido a todos los que trabajamos en el gobierno municipal, pues lograr un objetivo que para nosotros era muy importante, sin descuidar, desde luego, en absoluto ninguno de todos los sectores y aspectos. En Pátzcuaro se logró que del 2016 a la fecha logramos ser el municipio con mayor crecimiento turístico en todo el estado de Michoacán. Nosotros apostamos porque el turismo, siendo un pueblo mágico, con muchas características, tenemos 3 reconocimientos y materiales de la UNESCO, lo que es la pirecua, que es el canto en la lengua purépecha, la gastronomía y desde luego la Noche de Muertos. Esto aunado a nuevos productos turísticos como lo es el monumental nacimiento de Pátzcuaro, la Guelaguetza de Oaxaca en Pátzcuaro. Volvimos a recuperar el cine del terror, el Feratum en Pátzcuaro, y desde luego también el Cantoya Fest, café, chocolate y vino. Es decir, hoy tenemos ya 10 productos turísticos, cuando solamente contábamos en 2016 con los clásicos, ¿no? Los tradicionales, Noche de Muertos y Semana Santa. Hoy tenemos 10 productos y esto nos ha permitido colocarnos en el municipio más turístico de Michoacán y logramos ascender en la estadística del 2016 al 2021 en un crecimiento en el número 5 a nivel nacional. Yo particularmente, mi querido César, estoy convencido de que el turismo
es la ruta que puede tener Michoacán en este próximo gobierno como una de las principales formas de lograr economía, desarrollo, seguridad y desde luego el potencial de Michoacán es enorme. Tú sabes, tú eres un experto en turismo, César, y conoces que México es extraordinario, que tiene un potencial enorme en turismo y que tenemos el séptimo lugar, el sexto lugar a nivel nacional, pero también estoy convencido de que el potencial del turismo en Michoacán, pues ha logrado quizás un 20-25%, significa que tenemos un 70%, 75% de Aprovechar. posibilidades de crecimiento, una potencialidad que hoy creo que nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador electo, va a tener esa sensibilidad y estoy convencido que él va a detonar el turismo de Michoacán como una de las principales formas de desarrollo político, económico, social y de seguridad. Oye, a ver, Víctor, platícanos un poquito cómo llegas. Bueno, obviamente pues, tú eres de Pátzcuaro y has tenido, como bien lo dices, 3 veces la alcaldía, pero a mí me parece muy interesante porque no siempre una autoridad, una cabeza de autoridad, en este caso municipal, entiende tan bien el tema turístico. ¿Cómo, a través de tu carrera y de tu experiencia, cómo es que has logrado esta fusión para poder pues generar, por ejemplo, esta oferta de eventos y de oportunidades para que la gente piense en Pátzcuaro y visite Pátzcuaro? Bueno, yo desde la primera ocasión que fui alcalde, instalé una política pública que tenía que ver con el desarrollo del turismo. El Uh-huh. turismo no solamente son actividades culturales, artísticas, promoción, el turismo tiene que ver con muchos otros aspectos, infraestructura turística, promoción, desde luego concientización en todos los sectores, la búsqueda de la conectividad y hoy yo estoy convencido, César, que esta experiencia que he vivido en mis 3 alcaldías, fui secretario de turismo, de la Comisión de Turismo cuando fui diputado federal, he sido presidente de los pueblos mágicos de Michoacán, soy un hombre convencido, con una plena eh, vocación de turismo. Mi familia se ha desarrollado también desde pequeño. Yo tuve ahí la oportunidad de que mi padre se dedicó a la hotelería y a los restaurantes. Entonces he sido parte de este sector y lo he vivido desde pequeño. Y entonces esto a mí me ha permitido el poder tener una convicción plena de que el turismo puede ser la gran apuesta para el México, para Michoacán y desde luego para Pátzcuaro lo fue y lo demostramos. Eso es lo más importante. Hemos demostrado que en Pátzcuaro en solo 6 años logramos generar que el turismo sea una de las principales fuentes de desarrollo. Y fíjate lo más interesante es César, que ahora que en México tenemos un problema, como en muchas partes de nuestro país y de muchas partes del mundo, que la inseguridad es una parte que nos preocupa a todos los ciudadanos. Bueno, Y pues que el hecho afecta de directamente a nuestro sector, ¿no? sí, desde luego, pero en Paso hemos demostrado que al momento de detonar el turismo, pues genera tantos beneficios y dentro de ellos la seguridad, porque te quiero decir que Paso es uno de los municipios más seguros del estado de Michoacán. Yo te lo puedo compartir. Yo, por ejemplo, soy un alcalde que no tiene seguridad privada, no tengo guardaespaldas. En mi casa, que es la casa de ustedes, no tengo una patrulla, no uso chalecos. O sea, es decir, yo he constatado en mi propia vida y en la seguridad personal de mi familia propia que no es necesario cuando logras tener un municipio que te genera desarrollo económico, empleo, paz, tranquilidad, armonía. Hoy Pátzcuaro se ha convertido en uno de los destinos más importantes, no solamente de Michoacán, sino de México. Y yo estoy convencido que nuestro gobernador electo, Alfredo Ramírez Bedoya, va a tomar de manera muy seria el tema del turismo como una alternativa de las más importantes para poder lograr pacificar Michoacán y desde luego para poder lograr el desarrollo, porque además, como tú sabes, que nuestro México es maravilloso, pero Michoacán es uno de los estados
con mayores aportaciones. Tenemos artesanía, cultura, historia, arqueología, turismo ecológico, religioso, cultural. Es decir, tenemos lo más importante, la infraestructura y todo lo que significa el arte y la historia de Michoacán. Pátzcuaro, desde luego, priorizado. Fíjate que sin duda el Estado cuenta con muchas oportunidades para el desarrollo económico. Tienes una agricultura también muy importante, el puerto de Lázaro Cárdenas, en fin. Pero creo que, como bien dices, el sector turístico puede ser el detonador, sobre todo porque te ayuda primero a llevar a nivel local la actividad económica, ¿no? Tú no tienes que salirte de tu comunidad, de tu ejido, de tu municipio, de tu ciudad, para irte a trabajar a otro lado, sino que es al revés. El desarrollo viene a tu localidad y trae ese recurso. Y por otro lado, tienes un montón de elementos. Digo, el reconocimiento de la gastronomía mexicana por parte de la UNESCO surge de un esfuerzo de Michoacán. Evidentemente, como bien lo dices, México es conocido a nivel mundial por el Día de Muertos, pero el lugar de referencia más importante en todo el país para esa festividad es Pátzcuaro particularmente, ¿no? Está en Michoacán. Y así podemos ir haciendo una serie, las artesanías de las más famosas de México, los bailables, la música, de herramientas que tienes extraordinarias, que bien trabajadas, pues, porque en turismo una cosa es tener un atractivo turístico y otra cosa es un producto turístico, ¿no? Y como bien dices, bueno, pues atractivos tenemos muchos, pero la forma de hacerlo un producto y que ese producto funcione y genere los recursos a la comunidad local, ese es el trabajo que queda por delante y que creo que pues es una gran oportunidad, como bien lo dices, para el desarrollo del Estado y que ese desarrollo traiga como consecuencia pues la disminución de las otras problemáticas del desempleo, de la violencia, etcétera, ¿no? Efectivamente, César, esto lo hemos constatado durante estos 5 años y medio y hoy puedo documentar de manera puntual con estadísticas que el turismo puede ser la gran apuesta para el país, para Michoacán, desde luego, porque en Pátzcuaro se ha documentado los grandes beneficios del turismo. Mira, lo dices bien. Por ejemplo, en Pátzcuaro, ¿qué tenemos? Tenemos turismo, tenemos artesanía, cultura, historia, gastronomía, tenemos costumbres, usos, tenemos toda una tradición milenaria que por cierto habrá que rescatar porque no podemos permitir que se vayan perdiendo estos usos y costumbres que es nuestro pasado y que es desde luego nuestro gran La patrimonio. identidad. Pero sí, la identidad, pero Michoacán en general tiene todas estas virtudes también, como lo tiene el país. Yo particularmente creo que el presidente de la República tiene una gran oportunidad de que por medio del turismo pueda lograr un avance importante en el desarrollo de México, que el ahora gobernador electo Alfredo Ramírez Bedoya, yo no tengo la menor duda que en cuanto él tenga la oportunidad de escuchar las propuestas de lo que representa el turismo para Michoacán, estoy seguro que va a apostar por el turismo con una de las principales acciones, de los principales sectores a los que hay que aprovechar, porque lo tenemos todo, ¿no? Somos un estado privilegiado. Tenemos mares, ríos, lagos, montañas, bosques, tenemos absolutamente todo tipo de turismo y desde luego que tenemos también acciones que habrá que destacar mucho, como es la ruta de Don Vasco, que ya hay antecedentes, ya hay esfuerzos, pero creo que hoy al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador electo, seguro que va a tomarlo con mucho interés y va a poder desarrollar esta otra potencialidad que significa la utopía de Vasco de Quiroga instalada como un detonante para Michoacán. Bueno, aparte, hasta eso, tienes un semillero de personajes ilustres desde la época prehispánica hasta fechas recientes que a través de esos personajes también pues son un pretexto apropiado para ir descubriendo el Estado. Bien mencionas a don Vasco de Quiroga, pero pues está Lázaro Cárdenas, están todos los conspiradores de la independencia, en fin, tienes una base cultural ahí muy interesante, evidentemente en Pátzcuaro, pero en todo el Estado. Y también tienes un tema de naturaleza. A mí me gustaría preguntarte cómo están o cómo han resuelto en Pátzcuaro el tema de pues el cambio climático y la conservación del medio, porque
comparándolo, por ejemplo, con otros estados, sin decir uno en particular, a mí me parece que en Michoacán todavía tenemos una naturaleza en un estado de conservación pues mejor que en otras partes, ¿no? Están los lagos, están los bosques, y veo las ciudades limpias. No me ha tocado ver una ciudad pues descuidada. Entonces, ¿cómo trabajan esa parte? Bueno, bien lo has comentado, Michoacán es uno de los estados que todavía tiene una protección y una alta oferta de bosques, pero no podemos tampoco nosotros cerrar los ojos y que no ha pasado nada. Sí ha pasado, ha habido una deforestación, como lo ha habido en todo el país, pero todavía Michoacán es rescatable. Y creo que hoy también es uno de los temas que el gobernador electo, Alfredo Ramírez, tiene muy claro, y yo estoy convencido de que habrá que apostarle mucho al turismo, mucho a la historia, mucho a la cultura, habrá que apostarle mucho por el tema del desarrollo del campo, de la inversión, pero estoy también cierto de que todo esto no podría avanzar si no entendemos y atendemos el tema de medio ambiente, no solamente en Pátzcuaro, en Michoacán, en México, en el mundo. Hoy el tema de medio ambiente es una tarea y una asignatura a la que debemos de tomar todos los habitantes del mundo, de México, de Michoacán y de Pátzcuaro, con la seriedad que amerita, porque todos los avances tecnológicos, desarrollo, ciudades Smart City, todo lo que se pueda lograr, no tendría ningún sentido si estamos deteriorando nuestro medio ambiente, nuestra vida, la fauna, la flora, los lagos, porque esto nos va a traer consecuencias en los que está poniéndose incluso en riesgo la existencia de del propio ser humano. Entonces yo creo que hoy debemos de empezar a tener gobiernos estatales, municipales y nacionales de todo el mundo con un alto grado de responsabilidad, de conciencia, para poder implementar, desde luego, políticas públicas que tienen que ver con la concientización y que entendamos que hoy es la tarea no solamente de los gobernantes, sino de nosotros, los ciudadanos comunes, en los que no tenemos que generar basura, evitar usar plásticos de un solo uso, el cuidar los bosques, nuestros ríos, evitar contaminación. Creo que esa es la tarea más importante. Tenemos ahí una deuda con el propio planeta y que ya no podemos esperar. Entonces, hoy los gobiernos tienen que implementar políticas públicas en todos los temas, desarrollo económico, seguridad, pero prioritario y que no puede esperar más, tema de medio ambiente. Y desde luego Michoacán y Pátzcuaro no es la excepción, por cierto, con nuestros lagos y nuestros bosques, tú lo comentabas, pues tenemos que entender que además de amar al planeta, de cuidar al planeta, de respetar al planeta, para cuidar nuestra fauna, nuestra flora, también nos va a dar no solamente la oportunidad de tener una eh, larga trayectoria del humano todavía en este mundo, sino también nos permite generar un desarrollo económico, un estándar de vida mejor y que nos permita lo que aquí tenemos mucho, que se llama el turismo ecológico, ¿no? Yo creo que es una de las tareas más importantes a quien vaya a tener en sus manos el desarrollo del turismo en Michoacán. Y desde luego, aunado a ello, pues imagínate que nosotros en Michoacán tenemos una oferta turística que no ha sido aprovechada. Tenemos 8 pueblos mágicos que está a 30 minutos uno de otro. Tenemos una ciudad, patrimonio de la humanidad, como lo es nuestra querida Morelia. Tenemos historia, bien lo dices tú, con personajes que nos han dado justamente toda nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra comida, nuestra gastronomía. Desde luego, el que tengamos todavía viva nuestra lengua originaria, como es el purépecha, nuestra música, que es también una maravilla, ¿no? Tanto así que la pirecua es justamente reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad. Es decir, tenemos todo, solamente necesitamos estar atentos, a ser responsables y empezar a conectar con la sociedad misma y empezar a conectar también con los propios gobiernos estatales, municipales y nacional para construir una ruta del desarrollo de Michoacán y de México vía turismo. Somos, la verdad, y tú lo sabes mejor que yo, como que fuiste secretario, somos uno de los países más privilegiados del planeta.
Vamos a ocupar uno de los primeros lugares del mundo en el sector turístico. Oye, ¿y cómo vivió Pátzcuaro o cómo está sorteando el tema de la pandemia? ¿Qué tanto les afectó? ¿Qué medidas han tomado? Porque pues, sin duda, siendo un destino tan turístico, pues necesitaba continuar la maquinaria funcionando, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos el atrevimiento, si lo queremos decir así, de respetar las normativas que el sector salud implementó, pero también tuvimos el acierto de no determinar un cierre de negocios, porque tenemos dos problemas. El primero, que es la propia pandemia, el propio COVID, que ha traído tanto dolor, tantas desgracias, nos ha cambiado la vida, pero el hecho de tomar decisiones, como se hizo en la Ciudad de México, como se hizo en Guadalajara, por decir solamente algunos ejemplos que, tenemos, que son muy representativos, nosotros no tomamos la decisión de cerrar negocios en Pátzcuaro. Corrimos por la ruta de eh, bajar el aforo, el de bajar el horario, algunas medidas que eran necesarias, pero no cerramos negocios y esto nos permitió que la economía siguiera fluyendo de manera más lenta, lógicamente, pero sin que llegara al extremo, porque yo particularmente creo que el COVID es un problema que genera muerte, pero que si cerramos negocios, se genera un problema mayor, que es despidos, que es quiebra de negocios y que esto genera por consecuencia delincuencia y que puede generar un problema mayor que el propio COVID. Yo estoy cierto y además mi ideología expresa que México tiene que seguir generando concientización para el tema del COVID, pero que entendamos que no son los gobiernos los que van a definir con acciones la solución del problema. La solución del problema está en que cada uno de nosotros entendamos que está en mí y así si lo hacemos cada uno, pues vamos a lograr que la pandemia pueda transitar, pero que nosotros podamos ser mejor en estrategias para que logremos cuidar nuestra vida, el cuidar la vida de nuestras familias, pero el que Pero seguir podamos caminar trabajando. por el desarrollo, el trabajo y que podamos seguir avanzando en las economías. Claro, sin duda. Oye, ¿y qué tanto les benefició la película esta de Coco del Día de Muertos? Bueno, mira, yo te voy a decir algo que es una opinión muy particular. Fue un boom, fue un boom que de pronto ya la Noche de Muertos ya se trasladó a todo el mundo. Sin duda, esto nos generó a México y más a Michoacán el tema de la película, que todo el mundo volteó. Pero si tú te fijas, ya como que ya se diluyó ese boom, ya se diluyó, y hoy, afortunadamente, desde mi punto de vista, pues se regresa a lo tradicional, porque en la Noche de Muertos no es una película, no es un Walt Disney, no es Hollywood. La Noche de Muertos es algo místico, es tradición, es cultura, es religión. Y Sí, hoy, no, sin pues duda, digo, en Pátzcuaro es muy difícil encontrar un lugar, un espacio cuando ya es el evento, pero pues es uno de los lugares privilegiados para poder vivir esa festividad, ¿no? yo he tenido la oportunidad de estar en algunas ciudades características, omito nombres para no lastimar susceptibilidades, pero lo quiero decir con toda franqueza, la Noche de Muertos es mística de Pátzcuaro. Vivir una Noche de Muertos en Pátzcuaro es algo mágico, es algo que realmente te transforma tu vida. La gente que viene del extranjero, los propios mexicanos que vienen a Michoacán a visitar y tienen la oportunidad de vivir una Noche de Muertos, cambian Se les muchas queda para cosas al siempre. interior. Se les queda en su mente, se les queda en su espíritu, ¿eh? Es algo místico, de verdad. O sea, tú dirías que pasar una noche muertos en Pátzcuaro sería como ir a caminar el Camino de Santiago. Yo creo que es algo superior todavía a eso, porque el Camino de Santiago es una experiencia maravillosa, es una tradición, pero en el caso de vivir una noche de muertos en Pátzcuaro y estar en un panteón viendo y viviendo cómo es respetado, porque además habrá que decirle a la gente que la noche de muertos, en donde la gente hace sus ofrendas y pasa la vela todas las noches, no es un tema de tristeza, es un tema de alegría. Ellos realmente no es un tema, no es un tema comercial, es un asunto que la gente cree
en realidad que su difunto, que sus seres queridos bajan y están Regresa. conviviendo en ese momento. Y entonces, pues esto lo convierte, que vas a un panteón, que generalmente ir a un panteón, pues te genera tristeza, te genera depresión. Bueno, estar en una noche muertos en un panteón te genera alegría, te genera una vivencia que te hace ser un mejor ser. Oye, ¿y cómo has vivido la parte de la inversión durante este periodo de la pandemia? ¿Han tenido nuevas inversiones? ¿Cómo ha ido creciendo la oferta? No solamente hotelera, sino pues hay muchas galerías, tiendas, comercios que pues están directamente relacionados con el turismo. Eh, ¿Cuál ha sido la dificultad para atraer inversiones? No solamente por el tema de la pandemia, sino por el contexto en general pues, de la economía en México, ¿no? Bueno, yo te puedo compartir, César, y a todo tu auditorio, que la experiencia de estos últimos 6 años, en donde logramos ser el municipio turístico con mayor afluencia en el estado de Michoacán, que hemos logrado que los ojos del mundo volteen a Pátzcuaro, porque te pongo un ejemplo, el monumental nacimiento de Pátzcuaro, que se hace del 15 de diciembre al 6 de enero, pues lógicamente en esa fecha Pátzcuaro era una temporada muy baja. ¿Por qué? Porque la gente se iba a San Miguel Allende, se iba a los lugares de playa, a los destinos de playa, porque la gente quiere divertirse en fin de año, es alegría, es fiesta, ¿no? Ah, bueno, pues Pátzcuaro se convirtió a partir del 2016, hicimos la primera edición del Monumental Nacimiento, que por cierto aprovecho para decir a la gente que venga, porque es una experiencia también, la verdad, extraordinaria. ¿Cuándo Pues empieza? logramos, empieza el 15 de diciembre, termina el 6 de enero, son 22 días, y te puedo decir que el primer año llegaron 200,000 visitantes, el segundo 350, el tercero 430, y el quinto superamos los 600,000. Esto, ¿te imaginas? 600,000 visitas, cuántas fotos sacaron, cuántos likes generaron en el mundo. Entonces, Claro. Pátzcuaro se viene haciendo, igualmente con la Noche de Muertos, igual con el Cantoya Fest, que también es un evento extraordinariamente bello y que vale la pena venir. Porque la verdad que ese evento de Cantoya Fest, que son los globos de papel de China, se llevaban a cabo en Pátzcuaro desde 1890 y tantos, justamente el 8 de diciembre, que se celebra la fiesta patronal de la Virgen de la Salud de Pátzcuaro. Y desde entonces hacían, después se perdió la tradición. Y cuando llegamos nosotros al gobierno en el 2015, la recuperamos con mucho éxito y que hoy, bueno, pues es la ciudad en donde se lleva a cabo este evento con mayor éxito. ¿Y eso es alrededor del lago? No, esto se hace en la Plaza Vasco de Quiroga, en la explanada del Colegio Jesuita y en los estribos, que son los miradores donde puedes apreciar tú pues todas las islas y el lago de Pátzcuaro. ¿Qué generó todo esto, mi querido César? Generó confianza, generó interés. Hoy encontrar una casa en Pátzcuaro ya es difícil. Hoy hay mucha gente que incluso de San Miguel de Allende están empezando a venir a comprar y adquirir vivienda. Y te puedo decir que esto trajo como consecuencia que Pátzcuaro hoy tiene una oferta de terrenos y de vivienda histórica. Yo creo que debe de haber más o menos unas 3,000 o 4,000 ofertas de diferentes tipos de terrenos y de vivienda, porque se están desarrollando en este momento más de 8 o 9 fraccionamientos entre 200, 300 y hasta 600 espacios, ¿no? Pero además también se generó no solamente el repunte de la hotelería, sino se implementa esta modalidad de Airbnb, en el que mucha gente ya tiene su cuarto, tiene su casa y le permite tener la oportunidad pues, de De rentar ingreso. un fin de semana y genera ingreso. Cuando generas ingreso, se genera desarrollo, se genera apertura de negocios, se genera la compra y el interés de vivir en México, en Pátzcuaro, perdón, o de tener una propiedad. Y esto genera, desde luego, derrama económica y por consecuencia genera una estabilidad, armonía, paz y por consecuencia también por la seguridad se va a los índices más bajos. Claro. Oye, y por su cercanía, digo, ahora tienen una superautopista que te comunica a la maxipista que va a Guadalajara, México, tienen pues gran conectividad con Morelia. ¿Cómo hay un trabajo de colaboración, por ejemplo, entre los destinos Morelia y Pátzcuaro? ¿Se comercializan en conjunto? ¿La gente ve como una experiencia conjunta Morelia y Pátzcuaro o dos experiencias separadas? Bueno, lo que pasa es que lo que suceda en Morelia
yo así lo he comentado. En alguna ocasión alguien me preguntaba, oye, ¿hay una competencia de Morelia y Pátzcuaro? Le dije, no, ni la debe, ni existe, ni debe de haber, porque yo estoy convencido de que lo que se logra en Morelia nos beneficia a Ayuda. Pátzcuaro y a los municipios aledaños. Lo Son que hemos hecho complementarios. nosotros, sí, claro, lo que nosotros hemos logrado en Pátzcuaro beneficia a Santa Clara del Cobre, a Sinsunzan, a Morelia, a Uruapan. Esto debemos de tener una visión con mayor apertura y Claro. que debemos de entender que debemos de ser solidarios con los municipios aledaños y festinar, por cierto, lo que en cada municipio se haga, porque eso nos va a traer a todos un beneficio. Michoacán da para todo y tenemos tanto que aprovechar que no ha sido, por cierto, ni siquiera promocionado, porque la promoción de Michoacán en el mundo es prácticamente nula. Y esto es un tema pendiente que se debe de instalar en el próximo gobierno, lo que es justamente aprovechar esta conectividad con los otros estados, convenios, aprovechar una promoción en los principales puntos de donde la economía es tan fuerte que es muy fácil para ellos llegar acá a Michoacán, pero hay que darles a conocer lo que representamos, nuestra artesanía, nuestros artistas, nuestra historia, nuestra cultura, la utopía de Vasco y Quiroga. Hay que darles a conocer que Michoacán es uno de los destinos que mejor oferta turística tiene en todo el país. Imagínate nada más que quien venga a Michoacán tiene la oportunidad de conocer una ciudad tan hermosa y tan bella que es nuestro orgullo, como es Morelia, Michoacán, patrimonio de la humanidad, pero también tiene la oportunidad de conocer 8 pueblos mágicos que están conectados uno a otro a no más de 30 minutos. Y esto te permite que en un viernes, sábado y domingo, pues tenga la oportunidad de poder estar disfrutando de nuestra capital, de la ciudad de la Cantera Rosa, de un Pátzcuaro maravilloso con su lago milenario, con sus tradiciones, y de un Santa Clara del Cobre, donde se forja el cobre, y de un Sinsunzan, donde existe ahí una de las zonas ecológicas más importantes, y te podría hablar de tantas cosas que la oferta turística que tiene Michoacán es en realidad inmejorable. No la hemos sabido aprovechar, y hoy es tiempo que en este gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya se dé a conocer todo lo que significa Michoacán y toda esta zona de pueblos mágicos al mundo. Y te puedo asegurar que las condiciones de Michoacán van a cambiar para bien. Excelente. Oye, pues ya prácticamente se nos está acabando el tiempo. ¿Tú cuál consideras que ha sido pues la principal promoción? Porque evidentemente a nivel municipal pues no hay tanto recurso. Ahorita el recurso federal tampoco está tan disponible para la promoción. ¿Cuál es, con qué estrategia han logrado estos números tan pues, positivos, ¿no? Para atraer tanta gente? Bueno, nos organizamos y desde luego aprovechamos las redes. Eh, Tuvimos la decisión de poder poner espectaculares, por ejemplo, en Guadalajara, en las carreteras que van a la Ciudad de México. Ni siquiera hubo tanta inversión, ¿eh? Realmente por la falta de economías, eh, Pátzcuaro es un municipio que, bueno, pues tiene un presupuesto de 300 millones de pesos, que no es nada. Y decirte algo más sorprendente, que nosotros con un presupuesto de 2 millones de pesos anuales, logramos ser el municipio más visitado de todo Michoacán. Imagínate lo que se puede hacer con 50, con 100, con 200 millones de pesos, Son con 300, conquistas el mundo. recursos bien invertidos. Porque Claro. sin duda son cifras muy halagadoras y creo que pues el principal reto es ese, ¿no? Dar a conocer el producto, es un producto muy completo. La gente en muchas ocasiones dicen, pues voy a ir un rato a comer y me regreso. Pues es que no te va a dar tiempo de ver nada porque hay muchísima oferta y muchas cosas que hacer, pero aparte creo que tienes oportunidad de dedicarte a segmentos específicos, ¿no? Al que viene a hacer caminata o al que viene a hacer actividades más relacionadas con el lago, al que viene al tema más cultural, al tema más gastronómico. A mí, por ejemplo, que me gustan las artesanías, pues al tema de las artesanías, cada quien tiene su oportunidad de aprovechar el destino de manera diferente, ¿no? Pero fíjate que Paso tiene una oportunidad en la que te puedes aprovechar. Perdón, ¿me escuchas? Sí, Bueno, en la que puedes aprovechar justamente el conocer 5 o 4 pueblos mágicos en un tiempo récord, que puedes aprovechar a conocer una de las ofertas artesanales más importantes de México, una de las ofertas artesanales más importantes,
una de las ofertas más importantes en cuanto a cuestión de zonas arqueológicas y desde luego de temas de turismo ecológico, histórico, cultural. Aquí en Pátzcuaro se instaló la primera aduana, la Real Aduana de Pátzcuaro, ¿no? Porque en aquellos tiempos que llegaban la nao de China y esas naves que venían del oriente, pues llegaban a Acapulco y para llegar a la Ciudad de México pasaban justamente por Pátzcuaro para llegar a la Ciudad de México y por eso se instala aquí la Real Ah, Aduana de bueno. Pátzcuaro. No, entonces aquí hay una historia tremenda, es algo realmente maravilloso. Yo he tenido la oportunidad de conocer algunas otras ciudades de algunas partes del mundo y sin duda me encantan y me enamoran, pero Pátzcuaro tiene en realidad tantas maravillas que no hemos sabido aprovechar y que yo estoy seguro que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya va a tener esa sensibilidad para que Michoacán salga adelante, desde luego por sus grandes apuestas, ¿no? Y desde luego por sus grandes mujeres y hombres, que ese es el principal de los activos que tiene Michoacán, las michoacanas y los michoacanos, pero también desde luego el campo que ha sido siempre un semillero nacional, desde luego por medio de las inversiones y de nuestro puerto, que son los más importantes de México, el más importante de México, y que está destinado a ser el más importante de toda América Latina, y que vamos a tener un desarrollo importante, pero también decirlo que nuestra fortaleza desde mi punto de vista es el turismo, la artesanía, la cultura, la gastronomía, y yo estoy seguro que Alfredo Ramírez Bedoya lo va a aprovechar y lo va a potencializar. Pues muy bien, se nos acabó el tiempo del programa. Te agradezco muchísimo, mi querido Víctor, por la entrevista, por el espacio. Ya nos dieron ganas de regresar a Pátzcuaro. Esperemos que todo nuestro auditorio también así sea y pues a seguir conociendo Michoacán. Ni siquiera hablamos de las mariposas monarcas. Bueno, agradecerte mucho, César, la oportunidad de saludarte, de poder compartir esto que significa Pátzcuaro contigo y con tu auditorio. Y desde luego aprovecho para invitar a toda la gente que venga a Pátzcuaro. En realidad tenemos una cantidad enorme, más de 40 millones de mexicanos a menos de 3 horas de la ciudad de Pátzcuaro, y que no desaprovechen. Las playas son hermosas, admiramos y amamos nuestras playas, el sureste es hermoso, no hay un lugar de México que yo no ame, como tú y como todos los mexicanos, pero de verdad que se están desperdiciando a quien no venga a Pátzcuaro y a Michoacán a conocer algo que realmente tiene mucha esencia, mucho misticismo y mucha belleza. Vengan a Michoacán. Ahí estaremos, espero pronto. Te agradezco muchísimo, mi querido Víctor. Esto es Radio 13, radio13turismo.com.mx, @radio 13 digital. Los esperamos la semana próxima en punto de las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Yo soy César Castañeda y nos acompañó Víctor Báez en el programa del día de hoy en Son Turístico. Gracias y buena tarde. César, un abrazo y gracias por tu oportunidad. Un saludo a Gracias. todos.